¿Alguna vez has tenido una epifanía, un pensamiento recurrente, una idea o te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos Mentales, Rugidos Mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 39. Hoy tengo el gusto de presentarles a Lorena Preciado, psicóloga de la Universidad de Ibagué, magíster en criminología, delincuencia y victimología. Además es analista de credibilidad del testimonio forense. Lorena, gracias por estar de vuelta por aquí en Rugidos Mentales. Omar, gracias a ti por la invitación. Siempre es súper grato estar contigo y compartir temas de interés para toda la comunidad. Para quienes no han escuchado o no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio 13, quiero que apenas terminen de escuchar en una pasada por el episodio 13, en el cual tuvimos nuestro primer encuentro con Lorena, ya casi un año, y en el que hablamos de tipos de psicópatas, la personalidad múltiple, la depresión y mucho más. Así que súper invitados para que se pasen por este episodio. Quiero compartirles que este año, no recuerdo exactamente, le escribí a Lorena recomendándole un libro del que quiero que hoy hablemos un poco en este podcast y de ahí pues que puedan salir como distintos temas. Y precisamente porque este libro me dejó como con ese rugido mental, como, hey, qué bueno sería hablar como de esto con un psicólogo, y pues quién mejor que Lorena, a quien considero una gran profesional y pues una mujer muy pila. Gracias. El libro del que me surge este rugido mental se llama Diario de un incesto y su autor es anónimo, un libro brutal del que siento que psicológicamente se puede exprimir un montón. Y para dar un poco de contexto de qué trata el libro, pues además de que el título lo dice todo, es la otra cara de lo que puede generar un incesto. Voy a leer unas líneas como abrebocas antes de iniciar esta conversación y elegí 3 fragmentos. Primer fragmento dice: en los cuentos de hadas sobre el incesto entre padre e hija, la niña sin manos, bestia peluda, la cenicienta original, hermanito y hermanita, piel de asno y los relatos sobre Santa Dimna, santa patrona de los supervivientes del incesto, las hijas, como cabe esperar, están aterrorizadas ante las insinuaciones sexuales del padre. Hacen cuanto está en sus manos para escapar. En mi caso no fue así. Un niño no puede huir y, más adelante, cuando pude hacerlo, era demasiado tarde. Mi padre controlaba mi mente, mi cuerpo, mi deseo. Yo lo deseaba a él, iba a casa, volvía a casa por más. Es el primer fragmento. El segundo fragmento dice: las 2 primeras noches no pude parar de masturbarme, consciente de la proximidad de mi padre, que dormía solo en la planta de abajo, en aquella cama descomunal del lado oeste de la casa. No podía remediarlo. Quería y no quería que entrara en la habitación y me follase, cosa que hizo la tercera noche. Segundo fragmento. Y el tercero dice: mi padre retiró la colcha y vio mi cuerpo de 21 años desnudo. Estaba desnuda y húmeda. Ardía en deseos de tener su polla grande y dura metida profundamente en mi interior. Estaba muy húmeda. Ardía en deseos de que entrara en mí por completo. Nunca antes me había sentido tan atractiva. Mi cuerpo era puro sexo. Mi padre también se había convertido en un objeto sexual para mí. Lo cosificaba como me cosificaba a mí misma para él. Jamás, en mis 12 años de casada, experimenté un orgasmo semejante. No dijimos nada, ni una sola palabra. Después se levantó de la cama, salió de la habitación y volvió por el pasillo hasta su cama. Nunca mencionamos una palabra sobre lo que sucedió aquella noche. Me folló e hizo que me corriera. Nunca nos besamos. Aquella noche no nos besamos, como tampoco nos besamos cuando era adolescente, o cuando tenía 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 o 3 años. Nunca me metió la lengua en la boca. Listo, esos son los 3 fragmentos que quería leer, que son apartados muy pequeños de lo que es el libro. Y quiero empezar contigo hablando, Lorena, sobre cómo te fue con el libro, qué tipo de emociones sentiste y pues qué te pareció en sí el libro.
Uy, no, una maravilla de libro, o sea, sin caer en lo morboso que pueda ser el tema o verlo de una manera personal. Siento que desde la psicología es una joya, por eso te agradecí que me lo hubieras pasado y además querer contar conmigo en este episodio tuyo, porque me parece un tema muy importante y que se da para abordar otras temáticas de la psique humana, ¿cierto? Las emociones que yo sentí, me acordé de muchas pacientes mías y pacientes varones también que llegaban a consulta con historias similares. Y es una cuestión de entender ambas posturas, ¿sí? Entender tanto a la víctima como al victimario. Más que entender, comprender su historia y el móvil de su conducta. Entonces realmente fue un cóctel de emociones. Total, yo creo que a mí me pasó lo mismo y creo que la palabra perfecta la acabas de mencionar, cóctel de emociones. Fueron como muchas emociones al mismo tiempo. Para ahondar un poco en el libro, pues yo siento que tenemos que tocar algunos temas fundamentales, hablar un poco de la importancia de la educación de familia en la niñez. Normalmente, digamos que en una Ujú. familia, llamémosla común, los hijos ven a sus padres como héroes, esos seres que te cuidan, te alimentan, te enseñan y te protegen. Pero pues en este mundo tan diverso, donde algunos niños crecen criados por sus abuelos o solo por sus madres, solo por su padre, en ciertas condiciones y en diferentes contextos, ese niño crece y se va alimentando de todo lo que ve y pues lo que le dan los más cercanos. La pregunta es, ¿un adulto además de adquirir las características físicas de sus padres y algunos rasgos de personalidad de ellos, podría en su vida adulta dejarlas, digamos, como a un lado? O sea, me refiero como a un niño que creció en una familia donde robar quizás era algo normal y mentir, pero ya cuando es adulto la sociedad le dice o más bien le exige que pues que eso que está haciendo está mal. ¿Puede cambiar o simplemente es un ser que puede quedar con esas raíces de pensamiento? Quiero que empecemos a ahondar como desde ahí. Ok, bien, pues resulta que el ser humano es el mamífero más, ¿cómo decirlo? Más inmaduro a nivel estructural, ¿sí? De todos los mamíferos, el ser humano nace casi como un huevito tibio, pues crece y madura a lo largo de su existencia y en ese crecimiento hay muchas influencias, tanto endógenas como exógenas. Exógenas están mis pares, mis padres, familiares, cuidadores, tutores, experiencias de vida. Y endógenas está lo que viene en mi genética y en mi epigenética. Entendiendo epigenética como ese sello psicológico que viene de nuestros ancestros y de nuestro clan familiar. ¿Mm? Es un 50-50, realmente la ciencia todavía está avanzando en esas investigaciones, pero lo que sí se sabe es que la carga genética está en el ADN, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa a lo largo de nuestra vida? Diferentes detonantes pueden activar o hacer que el gen se exprese. Entonces, yo te pongo un ejemplo. A ver, que en mi familia hay un componente psicológico y una huella epigenética sobre la depresión o el trastorno bipolar. Entonces, nos han hablado que mi abuelita tenía trastorno bipolar, mi tía tenía depresión. Bueno, estoy tranquila viviendo mi vida, trabajando con mi pareja, todo aparentemente normal. No sé, ocurre un accidente o muere un familiar, no sé asimilar esta muerte e inmediatamente se activa esta epigenética de la cual yo te hablo. Entonces, no había antes nada que detonara esto y ahorita me siento irritada, me tocó ir al psiquiatra, dependo de medicamentos y boom, ¿me entiendes? La genética hace su parte porque hay detonantes. Entonces, no podría decirte exactamente, Omar, si se puede o no se puede. O sea, realmente en psicoterapia todo es muy incierto. Es una profesión donde tú no sabes, no tienes idea del resultado. No tienes idea porque juegan muchos factores, tanto los endógenos como los exógenos. Ok, siento igual que, digamos que esa parte de niño y como lo decía ahorita, con quien crece y demás y de lo que se alimenta y lo que alimenta su mente, pues viene siendo luego el fruto de adulto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues, digamos, si la persona va a crecer con ciertas creencias y con ciertos pensamientos,
gracias a ese entorno, ¿no? Bueno, la infancia sí juega un papel indispensable. Hay muchos teóricos que hablan de los primeros 7 años como una edad donde tú aprendes y eres una esponjita, básicamente. Eres una esponja aprendiendo de todas tus experiencias y básicamente actúas a través de las células espejo. ¿Sí? Tú miras, tus padres son tus ejemplos. Si ellos leen el periódico mientras desayunan, probablemente tú cojas ese hábito a través de la imitación, como lo hacen los primates o algunos otros mamíferos. Entonces, la infancia como etapa fundamental en lo que podemos llegar a ser el resto de nuestras vidas. Ya que pues quiero contar como una anécdota de hace un poco menos de un mes, en la que yo salí como a dar una vuelta cerca aquí de mi casa y por aquí donde yo vivo, digamos que hay como grandes espacios verdes que permiten que los niños jueguen fútbol o patinen, bueno, como que se diviertan. Y pues existen como escuelas de fútbol, donde van como los niños con uniformes, entrenan y participan en torneos. Y mientras yo caminaba, escuchaba lo que pasaba a mi alrededor y en una parte del camino escuché algo que me pareció muy triste, donde un padre recriminaba a su hijo y le decía como, ¿por qué solo corre en el partido? Nunca lo veo que vaya por la pelota, solo corre por un lado para el otro, para eso yo no le pago, si va a estar así no lo vuelvo a traer. Y tuve como un pensamiento de tristeza y también como qué tipo de inseguridades le estaba generando este señor a su hijo. Pues sinceramente como que no tuve valentía para ir a decirle algo, pero tampoco sabía muy bien cómo abarcarlo. Pensaba como, hey señor, lo vengo escuchando y no sabe el mal que le está haciendo a su hijo, pero también pensaba como, ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo criar a su hijo? Pues yo ni siquiera soy padre. Entonces, desde tu experiencia como psicóloga, ¿cómo uno podría, digamos, que abordar este tema con alguien que no conoce, pero pues que pues, yo siento que lo estaba haciendo mal? Bien, no, y sacaste muy buenas inferencias porque de todas formas, en últimas, si tú te pones a analizar el contexto de los padres y no solamente en nuestro país, no podría decirte exactamente, pero sí en el mundo en general, hay niños criando niños, no son adultos, son niños criando niños, ¿me entiendes? Entonces, de todas formas, todos los seres humanos hacemos parte de un tejido social y cuando tú te callas o eres indiferente a situaciones que están destruyendo lo que es el concepto de familia, lo que es el concepto de autonomía también, de bienestar de un infante, pues lo mínimo que uno puede hacer es hacer el comentario. Obviamente yo entiendo y te entiendo que uno se siente súper incómodo y uno dice, fue pucha, ¿cómo irá a reaccionar este señor? De pronto se pone, bueno, no sé, se molesta. Sin embargo, uno tiene que hacerlo, ¿me entiendes? Vale la pena porque a medida que uno calla esas cosas, pues lo que te digo, el deterioro del tejido social y de las futuras generaciones van a ser niños con miedo y niños complacientes de sus padres, cumpliendo el deseo de sus padres. Sí, probablemente el papá quiso ser futbolista y no pudo serlo, todos sus deseos están en su hijo, por eso le exige, por eso sí, le cuestiona su desempeño y es algo que ocurre en la mayoría de padres. No me atrevería a decir que en todos, pero sí te puedo decir que un 80% de los padres ven en sus hijos una ventana para cumplir sus propósitos. Total, pero digamos, ¿cuál podría ser como ese acercamiento con la persona? Como, eh, me refiero, no sé, qué tipo de frase uno le podría decir como para que él tampoco se sienta como que Ok. yo lo estoy atacando, pero pues sí le estoy de pronto aconsejando. Mira Y que no hay, yo pienso que en esos casos uno lo que menos tiene que pensar es en la formalidad, porque probablemente se moleste así tú seas amable. A la gente le molesta que uno le diga las verdades. Entonces, total. así tú lo digas de una forma noble, así lo planees, lo digas con sutileza, con bondad o con amor, no sé, el Señor probablemente se pueda molestar. Pero por eso te digo, vale la pena hacerlo. Pues yo qué diría, como, Señor, bueno, no sé, mira que no lo había pensado, pero personalmente, yo cuando hago ese tipo de comentarios en la calle, yo digo, pues a mí no me interesa si se enoja o no, lo estoy haciendo por el niño y para que se lleve una pequeña reflexión a casa. Yo cuando hago esas cosas no lo hago desde la psicología, lo hago como Lorena y le digo, mi hermano, está haciendo las cosas mal. No, o sea, no hagas eso, que estás, sé consciente de lo que tú le estás diciendo al niño, pero no trato como de mediar tanto en la psicología, se trata más de humano a humano.
Mira que volviendo al libro, esta niña de la que hablamos, pues crece y crece en una mentalidad en el que ve a su papá con deseo, lo que normalmente se podría ver como con repudio, odio, digamos que ella lo ve atrayente. ¿Cómo uno podría ver como ese tipo de pensamiento o cuando tú lo leíste, qué podrías, qué lograste interpretar? Mira que ese es el primer pensamiento que se viene a la mente de uno, ¿no? Mi abusador, la persona que básicamente fue el primer hombre que me tocó y también el hombre que me trajo al mundo y bueno, un montón de emociones, pues uno se hace el imaginario de lo odio, me da asco, me da repulsión. Pero te cuento que en psicoterapia casi todas las pacientes, curiosamente, especialmente las mujeres, sienten un apego también, porque ha sido su primer pareja sexual, su primer pareja romántica y además es mi padre y mi cuidador. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que te decía ahorita de los mamíferos? Nosotros buscamos ser protegidos porque nacemos muy inmaduros. Entonces, que mi papá me dé afecto, me dé sexo, me dé protección, me dé hogar, fue pucha, es mi héroe, total. Y como estoy en mi total desconocimiento de lo que está bien o lo que está mal por mi inmadurez, pues yo le creo a él porque esa es la verdad y supongo y asimilo que mis otras compañeritas de mi misma edad están viviendo lo mismo. ¿Cuándo ocurre el choque? Cuando yo me entero que no, que el man es un desgraciado y que me está haciendo algo que no es natural. ¿Ves? Digamos, hay una parte del libro donde dice, la diferencia entre animales y humanos es la prohibición del incesto. Y me pareció supremamente curiosa porque no, la frase no dice directamente el incesto, que el incesto sea la diferencia, sino la prohibición. O sea que naturalmente hay que mirar, porque de hecho se presta para un estudio este libro, mirar qué tan natural o antinatural puede ser el incesto, ¿sí? O sea, actuamos nosotros bajo prohibiciones y normas que nos dicen no está bien, aunque el deseo esté, ¿ves? A eso voy. Puede que muchas personas lo sientan, pero está esa barrera de no, alguien nos dijo no está bien. Entonces habría que revaluar mucho porque la mente humana también trae unas condiciones a veces que son difíciles de explicar y todo se rige a través de una norma, de una ética y de una moral. Es decir, a lo que tú me contestas, pienso que la niña estaba respondiendo a su deseo de protección, de cuidado, de amor y de sexo brindado por este primer hombre que le brindó todo esto y en medio del desconocimiento. O sea, fue natural su respuesta. Total. Mira que tú dices algo muy, muy valioso y es el repensar. Y también yo cuando leía el libro también como que me hacía muchas preguntas si de pronto de todas las cosas que pensamos existen o los pensamos precisamente porque alguien u otra persona nos dijo que teníamos que pensar de cierta manera y pensamos que algo está mal porque simplemente nos enseñaron que eso estaba mal, ¿sí? Pero digamos que pensando más al fondo decía como si como seres, digamos que biológicos, si de pronto tal vez esto ni siquiera pudiera ser un acontecimiento que estuviera mal, ¿sí? Como sacándome como todos Uh -huh. los pensamientos que me están en mí que, no, que uno como parte de la sociedad pues le han introducido, me hacía muchas, muchas preguntas, ¿no? Entonces, el repensar y abrir un poquito también la mente y no después, no estoy diciendo que esto esté bien y que esté mal, pero pues será también como salirse también de la caja y de todo lo que te dicen Totalmente. normalmente si está bien o está mal, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Uno cuestionarse muchas cosas porque lo que te digo, el cerebro también es muy adaptativo, mucho, mucho. O sea, tú, así sea que estés nuevo en un trabajo, conozcas personas nuevas, tú te adaptas dependiendo a lo que, a lo que yo te decía, la ética, la moral, sus valores como seres humanos. Y el ser humano siempre va a estar regido al clan, siempre va a querer estar respaldado por el clan. Y si el clan te dice que el incesto está mal, así es, y no te da la posibilidad de replantear muchas cosas de la naturaleza humana. Si a mí me dicen que tener la habitación de color blanco indica algo y está aprobado por mi clan de humanos o el clan de mi familia o el clan de mis amigos, lo hago.
Entonces, el ser humano no se replantea muchas cuestiones de la vida y para eso está la lectura, para uno, a través de esos mundos que recreas en tu imaginación, digas, bueno, ¿qué pasaría si esto no fuera así? Correcto. Y pues también me quedaba pensando, no, esta niña, digamos que pues su padre tenía relaciones sexuales con ella, pero luego pasa por una etapa también donde ella crece, donde se da cuenta que pues esto que le ha dicho la sociedad está mal. Digamos que se hace se cuestiona un poco también de por qué entonces siente ese deseo por su padre. La mujer también tiene, digamos que empieza a generar una vida, entre comillas, normal, entonces se casa y demás, pero lo narraba Ortica en esa parte que leía y decía como que yo no, como que ella no sentía el mismo placer con su esposo que sí le generaba su papá, ¿no? Entonces me hizo pensar que una persona, digamos, no sé, de niño pues no es tan consciente de lo que está pasando, pero de adulto digamos que podría tener una madurez de lo que está ocurriendo. Sin embargo, ella pues seguía teniendo ese deseo por su padre. Exacto. Bien, bueno, ahí ya hablamos de un concepto, pues mira, el concepto de ella darse cuenta y descubrir que lo que estaba haciendo su padre no era natural, no estaba bien, y aún así desearlo, decir que fue pues el mejor sexo de su vida, trae varios componentes. Bueno, uno de ellos es que fue su aprendiz, ¿sí? O sea, fue su primera experiencia. Entonces, en esta primera experiencia, ella estaba en una etapa de desarrollo importante. Era una niña, imagínate, infancia, adolescencia, despertar de conciencia, hormonas. Bueno, le pasaron muchas cosas en estas primeras etapas donde su papá pues abusaba de ella. ¿Qué pasa en su edad adulta? Bueno, ya puede hacer muchos cuestionamientos porque también vienen fijaciones a nivel sexual de la adulta, fijaciones, aberración sexual, gusto común por el sexo. Y si no estoy mal, en el texto también ella mencionaba que recordaba cuando la amarraba, cuando la sometía, cuando la amenazaba con un cuchillo, y eso en algún momento de su vida generó placer, ¿me entiendes? Es que ahorita de pronto su pareja lo haga de otra manera, ella ya creó una fijación. A pesar de saber que está mal, ya está el morbo de por medio como adulta, de decir esto es lo que a mí me gusta. Independientemente de la parte sexual, también el cerebro asocia el dolor con el placer. ¿Me entiendes? Y por eso en el mundo también hay muchos masoquistas o sadomasoquistas también. Pueden ser experiencias de la infancia no directamente relacionadas con el sexo, pero sí con el sometimiento, con la sumisión. Y varios adultos dicen, bueno, mi papá, mi mamá me sometían, me cascaban re duro, fui víctima también de violencia, bueno, y de un momento a otro ocurre una transformación a nivel psicológico. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues empiezan a asociar con que son encuentros y son momentos donde son placenteros, es decir, convierten el dolor en algo placentero. Entonces, sí es algo a nivel tanto psicológico como sexual y más si los abusos vienen en una edad donde las hormonas y ahí hay diferentes podas neuronales, ¿sí? Eso también es muy importante. La poda neuronal se da en dos etapas de nuestra vida, adolescencia y después de los 40 años. En esta poda se fijan recuerdos, se fija lo que a mí me gusta, o sea, se jerarquiza mis situaciones de placer, jerarquizo mis situaciones de placer. Pienso que además de lo que ella vivió de niña, también de adulta ya vino a jugar un papel importante el morbo y la fijación a través de sus experiencias. Algo, digamos que adicional a lo que ocurría pues en esta familia y pues en el caso de esta mujer, era que se ocultaba un secreto, ¿no? Entonces, de tanto ella como Uf, el de su padre. Y entonces también me hacía cuestionamientos sobre qué tanto, digamos, el ser humano podía llegar a mantener un secreto, cuando uno normalmente dice como, ay, guárdame el secreto, a veces los secretos se escapan por un lado o por el otro, pero me hacía pensar precisamente en eso, que tanto podría guardar una persona un secreto, se lo podría llevar directamente hasta la muerte. Yo realmente pienso que no es tan así, porque siento que el mismo hecho que lo esté pensando es como en algún momento se lo va a decir a alguien. ¿tú qué pensarías, Omar, si yo te digo que este mundo está construido de secretos? Toda la humanidad, toda la historia de nuestra humanidad son secretos. Eso fue, digamos, el texto, eso fue lo que más me reafirmó mi creencia
y la forma en la que yo hago terapia, la sanación de las generaciones. No hay una sola familia que no tenga una historia de secreto. Todo, siempre hay secreto. Hay una, a ver, como un tipo de terapia que se llama lealtades transgeneracionales. Y estas lealtades son los secretos que guardan los clanes. ¿Me entiendes? O sea, para salvar mi clan, para salvar mi tribu, para conservar mi especie, y especialmente a los hombres que siempre han sido líderes o cabeza dentro de un clan, pues, ¿qué hacemos? Y las mujeres somos las que en mayoría callamos, callar. Por ejemplo, en una familia de abusadores, el abuelo abusó a las hijas, el hermano de las hijas abusadas abusó a sus sobrinas. ¿Y qué pasa? Todas calladas. ¿Por qué? Porque el abuelo, porque la cabeza lo ha hecho. Y si nosotros saboteamos ese acto, probablemente el clan se rompa. ¿Se rompa qué es? Que nos dejamos de hablar, que el abuelo se enoja y ahí se va tejiendo se va haciendo un tejido cultural perverso, perverso. Y créeme que todas las familias del mundo guardan un secreto. No me refiero únicamente al abuso, sino, ven, porque en la familia no se habla de la homosexualidad. Pues resulta que hace mucho tiempo, tal vez un tío suyo también lo fue, pero nunca pudo expresarlo. Eso crea un trauma a nivel familiar y por lo tanto esos secretos, ¿qué va a pasar cuando tú no sanas el clan familiar? Probablemente se vuelva a repetir esa historia. O sea, te estoy hablando no de psicoterapia clínica, sino de psicomagia. La psicomagia es eso que tú no puedes medir, pero está en la esencia de todos los seres humanos. Que cuando tú callas algo, probablemente en la inconsciencia de ese clan familiar, de ese apellido, de esos seres, vuelve a repetirse la historia y es como pagando una cruz. Hasta que tú no lo hagas consciente, no lo liberes, no lo socialices y no abras esa olla podrida de la familia, va a seguir pasando y perpetuándose esa vaina en la familia. ¿Ves? Entonces pienso que esta parte del libro es la que más me hace repensar que tanto mujeres como hombres que han sufrido diversos abusos a nivel psicológico, emocional, sexual, todo debe ser hablado, así el clan se desbarate, ¿sí? Pero ¿quiénes van a seguir en el clan? Los reales, las personas que lo hablaron y el resto, pues no son funcionales ni para el mundo, para la humanidad, ni para nada, ¿sí me entiendes? Sobran completamente en el clan y en el mundo. En el episodio 13, pues hablamos de algunas señales que muestran cuando hay un abuso, mecanismos de defensa y nos comentaste de un caso donde una mujer llevó al extremo sus múltiples personalidades e intentaba hacerse muchas cirugías para cambiar de aspecto. Todo esto para no lidiar con ese problema con su papá. Digamos que comentabas también adicional que esta mujer muchas veces se presentaba con su padre de como otra persona, ¿no? En este libro, la mujer quería verse bien, o sea, sabía que era su papá y quería verse sexy para su papá y tenía ese deseo carnal con su padre y quería calmar su sed y la única forma de calmar su sed pues era estando con su padre. Si lo trajéramos como ese caso, no sé, por ejemplo, esta chica de la que estamos hablando llegara a hablar contigo sobre este tema, cómo uno podría, digamos que, empezar a analizar todo lo que está pasando. Bien, pues pienso que lo primero, y es lo que hago con todas mis pacientes, independientemente del tema, es hacer una sesión de catarsis, ¿sí? De soltar, de desanclar la emoción, porque realmente nuestra parte consciente es la puntica del iceberg, pero nuestra parte inconsciente es todo el iceberg que está oculto, ¿me entiendes? La parte inconsciente es el mundo mágico del ser humano y somos muy poco amables con esta parte de nosotros. La mayoría de personas que son violadas sexualmente tienden a vivir mucho en el mundo inconsciente, pero en un estado no consciente. A ver, ¿cómo te lo explico? La mayoría de personas que tienen experiencias de vida duras y no pueden expresarlas en el plano consciente, las sueñan. Un ejemplo, los sueños son un estado inconsciente del ser. Entonces, por ejemplo, allá en el libro, ella mencionaba que tenía pesadillas recurrentes, que se hacía chichi en la cama mientras estaba durmiendo. Entonces, todo el inconsciente te está hablando, y en este caso le estaba hablando a ella, diciéndole como, mira, tú no puedes estar tranquila ni en tus sueños.
¿sí? El cuerpo y la mente están diciendo que a pesar de que tu parte sexual y tu parte animal, tu parte primitiva gozan del placer sexual, hay algo en tu ser y algo acá adentro que te está diciendo que no está bien, ¿sí? Entonces, procedería inicialmente a que ella soltara lo que viniera a su mente y ya después pasaríamos a hacer un trabajo de reconstrucción de los hechos, porque también a muchas personas, muchas víctimas de abuso sexual, hay recuerdos muy fragmentados, ¿no? No recuerdo bien, recuerdo cierta parte, se me han olvidado cosas o solo recuerdo olores, sabores, texturas, ciertos paisajes. Entonces hay que reconstruir también los hechos y después de esto entrar a una etapa de inicialmente de perdón conmigo mismo, porque también las víctimas se culpan un montón. Yo lo permití, bueno, lo permitiste, pero ¿cuántos años tenías? ¿4? No tenías ni siquiera conciencia de ti mismo. ¿Cómo no ibas a permitirlo si eras un sujeto tan frágil? Se culpan mucho. Ya después de la etapa del perdón está la decisión de aceptación y guardarlo para mí o aceptación y destapar la olla de la que te hablé hace un momento, que yo siempre opto porque el clan se sane. Entonces, en este caso lo haría de esa manera, o sea, tratar o sea, es decir, mi trabajo, Omar, como psicoterapeuta, más allá de esto, no es solo escuchar, sino también de cierta manera procurar que las personas repiensen lo que es justo y lo que merecen. ¿Ves? Digamos, a mí me han llegado casos de abuso sexual en menores. Mi trabajo no es escuchar, mi trabajo es denunciar. O sea, no puedo taparme los ojos y decirle, ay, si todo va a estar bien. No, mi trabajo es hablar con los adultos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no denuncian ustedes, denuncio yo. Pero si es una adulta, como en el caso de la chica del libro, pues ella es la que toma la decisión, porque a nivel de justicia, pues, ¿qué pruebas puedes tener? Pero sí puedes sanar tu clan familiar. Hay algo importante que tú mencionas y es el tema de hablar, ¿no? De quizás compartirlo. Venía leyéndome también otro libro que se llama Dejad que los niños vengan a mí, un libro que habla sobre la pederastia de la Iglesia Católica. Y pues digamos que desde ahí pude también analizar como consecuencias de la violación. Entonces veía, por ejemplo, un niño violado. Cuando es adulto se convierte también en como en el monstruo que él veía de niño. Y pasa muchas veces así. Es decir, como que adopta rasgos de su victimario. Y es así como que siento que se forman algunos, digamos, psicópatas. Entonces creo que ahí lo clave y digamos que relacionándolo con lo que tú decías ahorita, la importancia de hablar. De pronto esos que se callan lo tienen reprimido, pero de alguna forma lo van sacando, ¿no? Entonces por eso se convierten, de ese monstruo que veían, se convierten en el monstruo. Y así es. Pues para la muestra un botón está Garavito, un niño normal, un chico de casa, abusado también, de hecho también por un cura y después por varias personas, amigos de la familia. Y él empezó a creer que eso estaba bien, ¿sabes? Y desde pequeño pensó que esa era la forma en la cual uno se acercaba a los demás, su comunicación, su lenguaje, su expresión no verbal, la forma en la que él quiso comunicarse después fue la misma en la que los adultos se comunicaron con él, a través del sexo, del sometimiento, de la tortura. Entonces no es una norma general que el chico abusado sea abusador de adulto, no es algo, una norma general, pero sí es muy probable que si hay otras condiciones de vida que tampoco pues le colaboren a ser un humano con capacidad de resiliencia, lo más probable es que sea un torturador o que le guste lastimar, violentar a los demás, que sea un psicópata. Es muy probable. Hablamos de esa sed sexual que tenía esta mujer por su padre y pues hay un término para las mujeres cuando tienen como un deseo sexual exagerado, a lo que definen como ninfomanía, y para los hombres satiriasis. Y sí, también se ha visto como, o se ha vendido como un comportamiento que es malo, ¿no? Pero digamos que mentalmente, ¿qué tan malo podría ser que una persona esté pensando todo el tiempo en sexo? ¿Hasta qué punto? Lo Bueno, que tú uy, crees. ese es el gran interrogante de muchas personas. Mira que llegan a consulta también como, bueno, yo cómo sé si estoy mal de la cabeza o es saludable lo que yo pienso y cuántas veces quiero también tener relaciones. Todo va enmascarado detrás de una ansiedad
Y esa, o sea, no digo que sea la verdad, pero es mi verdad desde mi experiencia como terapeuta. Detrás de la compulsión del querer experimentar la satisfacción o el disfrute sexual, hay una ansiedad detrás. ¿Sí? Es decir, la ninfomanía o la expresión compulsiva de querer sexo de manera desmesurada, eh, una expresión y manifestación de algo, de unas capas más ocultas. Entonces es ahí donde uno tiene que revisar. ¿Por qué lo estoy haciendo? Tal vez hay algo en mi pasado que no he sanado, hay una situación, digamos, a nivel de estrés, no sé, te pongo un ejemplo básico y no exactamente con el sexo explícitamente, sino hay personas que simplemente están estresados y ¿qué hacen? Se masturban o miran pornografía. Eso que hace a nivel químico en el cerebro, el placer y el disfrute se relacionan directamente con un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina cuando entra a tu cerebro a través, digamos, del chocolate, del sexo, de la masturbación, de, no sé, del dolor muchas veces, bueno, lo que a ti te genere placer, hay, hay una descarga fuerte de dopamina. Si tú, hay niveles normales en el cerebro acerca del disfrute, relacionados con el disfrute. Si tú le das al cerebro 2, 3, 4, 7, 20 veces al día esos picos altos, altos, pues va a haber una descompensación química a nivel cerebral. Por eso siempre tú vas a querer más, porque te vuelves casi un adicto. Pero detrás de esa adicción hay, no sé, estrés laboral, discusiones con mi pareja, discusiones a nivel familiar, un abuso sexual no resuelto, no tengo amigos, no me sé relacionar, entonces creo mi propio mundo interno en el cual puedo tener sexo con desconocidos, porque sí, porque se me dio la gana, porque tengo ganas, todo el día veo porno o 3 veces al día, o, bueno, o sea, no podría tampoco mencionarte, pues, qué es lo normal o lo correcto, pero tú te das cuenta es cuando dejas de hacer tus actividades naturales por querer hacer esa otra cosa. Entonces, que tú estás con un trabajo pendiente, no, marica, me voy a masturbar. O sea, date cuenta del nivel de lo que tú estás haciendo, que hay un paseo familiar. No, pero es que hoy hay promoción en KFC y tengo que comerme las alitas. Eso es lo que tú dices, estoy dejando de hacer otras cosas por complacer mi descarga de dopamina, porque soy un adicto y no lo reconozco. Creo que también lo mencioné cuando tuvimos nuestro episodio y es como los extremos son malos, ¿no? Ya cuando te saca definitivamente de tu vida normal y le empiezas a dar muchísima importancia a algo, es donde digamos que sí deberías como pensar en qué está pasando, ¿no? Exacto. ¿Qué está sucediendo? Ajá. Hemos estado hablando de cosas, digamos que muy profundas y digamos que nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Y pensaba sobre otro tema. Socialmente se nos ha dicho que debes encontrar una pareja, crecer con ella, pues cuidarse uno con el otro, amarse por la eternidad. Y eso a veces suena como básicamente como un cuento. Y pues se habla de algo que también desde hace muchísimos tiempos y en la mayoría de las culturas es como la monogamia. Una vez, digamos que charlando con varios amigos y pues llegamos como a una teoría y es como que tú nunca vas a encontrar tu pareja perfecta, o sea, nunca vas a encontrar una persona que cumpla con todas las cosas que tú quisieras que fuera esa persona, ¿sí? Tú idealizas a una persona, pero como que no va a ser total lo que está en tu cabeza. Entonces, pues hablábamos sobre, digamos que cuando uno está con una pareja, pues es obviamente una decisión, tú decides estar con esa persona, con sus imperfecciones, y decides aceptarla tal como es. Sin embargo, pues digamos que detallábamos en que la única forma de conseguir tu pareja perfecta era como hablábamos como que cada persona tiene una cualidad, ¿no? Entonces, si tú quieres, tú quieres una mujer que sea organizada, seguramente la vas a conseguir, pero si también quieres que sea X cosa, tal vez no lo sea. Entonces, ¿cuál sería la única forma de pronto, digamos, que remediar eso? Era como que otra mujer que fuera organizada y la otra fuera de esta manera y la otra sí. Entonces, tú tienes distintas parejas y al final formas tu pareja perfecta. Era una cosa así súper loca que estábamos hablando en ese momento. Pero sí, hablamos como tal vez sí la monogamia lo que hace es reprimir al ser humano.
Tú, digamos, de esta conversación, de esto que te acabo de decir, ¿qué podrías pensar? Bueno, primero, tú y tus amigos están un poco zafados de la mente, pero bien, aporta el tema. A ver, el ser humano es polígamo. El ser humano no va con la monogamia, ¿sí? En caso tal, digamos, de replantear de forma un poco más seria la idea que tienes con tus amigos o lo que se plantearon, ya sería más hablar de un poliamor. Un poliamor hace eso realmente. Tú hablas con un grupo poliamoroso y es que una es la que es más sexy, la otra es organizada, él hace esto. Sí, o sea, se complementan y son un todo. Pero hablando ya de la naturaleza del hombre, pues el problema está en idealizar. Ese cuento, eso lo que tú dijiste es muy real, es un cuento, es una historia de fantasía, porque digamos las familias tradicionales causan un daño inmenso al decirnos que siempre tenemos que encontrar a alguien, que esa es la realización del ser, porque nos mutilan el ser. O sea, ese cuento de la media naranja es mutilarte el ser. Tú eres una naranja completa desde que naces y está bien si conoces a otra persona y coincides en la vida, pero si no lo haces, pues también está bien, ¿sí? O sea, son formas de vida, no es un solo camino. Tienes muchas opciones. Digamos, si hablamos de la época del hombre como cazador-recolector, o sea, te estoy hablando del inicio del sapiens sapiens. En esta época, tanto hombres como mujeres compartían su sexualidad con diferentes personas, pero, digamos, el amor romántico se mantenía en el clan. Por ejemplo, tú y yo somos pareja, tú eres mi pareja romántica, pero yo te digo, ven, mira, vi a un tipo que me parece, me gusta, me encanta, me parece atractivo, voy a tener sexo con él. ¿Qué opinas tú de eso? Entonces tú me dirás, ¿qué opinas? Y lo mismo tú haces con tu vida sexual, porque digamos, a los seres humanos no nos es indiferente la belleza, tanto sexual como romántica de otros, o física. Sí, yo puedo decir, quiero acostarme con él, es un deseo de mi ser, pero emocionalmente estoy más conectada contigo. Por eso la pareja, digamos, ya hablando como tal de vínculos, es necesario que desde un principio se hablen las cosas, cómo estamos, en qué parte de tu vida vas. La mayoría de personas asumimos que cuando entramos a un vínculo afectivo, pues la otra persona va a ser monógama y eso es un error en la vida, tú asumir que esa persona en esos momentos quiere lo mismo que tú. Por lo tanto, deben sentarse y hablar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que los dos que queremos experimentar y vivir, porque claro está, que si asumo el papel del otro y yo me estoy anulando mi ser, pues es una vida de desgracia porque tú no vas a experimentar lo que quieres experimentar en la vida. Eso que comentaste ahorita de el mal que hace una familia tradicional, o sea, me quedo aquí súper bien porque creo que desde ahí se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Entonces, tú misma lo decías, como que nos vendieron de una familia tradicional que se casaron y tienen que estar de por vida, ¿no? Entonces, Correcto. eso fue lo que nos vendieron, digamos, nuestros abuelos, pero cuando yo me voy a casar y empiezo a vivir con mi pareja y bueno, no digo que se deben separar al primer problema que les aparezca, pero cuando yo ya no me siento bien con esa persona, tener que aguantarme, digamos que decirlo simplemente porque mis abuelos me vendieron que eso es amor, cuando realmente no es amor y yo me estoy sintiendo mal, entonces creo Total. que sí hacen un Y daño profundo. fíjate lo curioso, también digamos se ve mucho los roles de género en esta enseñanza nefasta que tiene, digamos, el vínculo afectivo, el aguante, el aguantar. No, y es que ahorita las parejas no aguantan nada, no, lo siento mucho, es que yo no estoy para aguantarte tus mierdas, ¿sí? Ujú. Yo estoy para estar con una persona madura y funcional, una persona que es capaz de entender también que ya el mundo ha cambiado. Por eso es que las abuelas no significa que hayan sido felices, las abuelas aguantaron un montón, aguantaron a costa de qué, de mantener una familia, de dar la buena imagen a sus hijos, pero realmente el mundo tiene que, lo que yo te decía, la importancia del lenguaje, la importancia de hablar, de manifestar que no está bien, que nuestra naturaleza es otra, ¿sí? Obviamente
A ver, nosotros como seres humanos evolucionamos y tenemos diferentes momentos en nuestra vida donde vamos a querer estar únicamente tanto afectiva como sexualmente con una persona, o habrán otros momentos donde queremos experimentar. Y eso ambas personas que se unen al vínculo deben tenerlo claro, ¿sí? Que esto puede variar y que puede cambiar, que en cualquier momento puede cambiar, pero ya las parejas no están para eso, para aguantar, que hay que coger callo, que hay que entender al otro, no, nada de eso es evolución, antes involuciona uno y se queda en la misma tortura por años, años, perpetuando algo que no te hace feliz. Buenísimo, creo que hicimos un buen análisis del tema. Hay otro libro, aquí vengo recomendando hoy libros, se llama El monstruo de Pentápodo y es sobre un hombre que se enamora de una niña de 12 años, digamos que busca la manera de poder raptarla, la rapta, digamos que, y la mete como, haz de cuenta, como un garage, donde nadie tiene acceso, la niña está ahí todo el tiempo, la mantiene como prisionera y digamos que él no podía mantener como el secreto solo, así que decidió enamorar a una mujer, digamos que de su edad, que tenía una condición. La condición de esta mujer era que era una mujer enana, y pues digamos que la enamora y demás. La lleva a su casa y pues finalmente le vende una historia donde le dice que él tiene a esa niña guardada ahí porque conoce a su familia y su familia le estaba haciendo mucho daño, que él prefiere mantenerla ahí. Pues nunca le comentaba pues, que la violaba y demás. Sin embargo, pues este personaje, pues ya digamos que le empieza a dar tareas a su mujer para que vaya y le dé, no sé, de comer a la niña, para que la vaya a vestir y demás. Y pues la mujer empieza como también a cuestionarse, como, hey, la niña no debería estar acá, la niña porque está triste, porque la niña, sí, muchas preguntas. Entonces, digamos que de este libro, que se los recomiendo un montón, me aparecen tres puntos para pensar y es, el primero es como el amor de este hombre por la niña, como esa fijación por la niña, porque digamos que cuando habla de la niña no la ve como un ser inocente, sino más bien como un ser de placer. Dos, pues el poder de convencimiento de esta persona de convencer a su pareja de que tener a la niña raptada es un bien, entonces como un poder de convencimiento con ella. Y tres, que también creo que se pasa en muchas ocasiones, y lo que hablamos anteriormente de las múltiples personalidades, donde una parte del libro la niña dice como que a veces veía a esa misma persona, a ese mismo hombre, como si fueran dos. Entonces entraba el hombre como preocupado por ella, el que estaba ahí como, ve, no, nadie te va a hacer daño, nada más, y luego otro día llegaba el mismo hombre, pero con una personalidad, pues, totalmente distinta, agresiva y pues abusaba de ella. Entonces, pues bueno, pues esos como tres puntos ahí que tomé. Entonces, quisiera comentar un poco sobre esos tres puntos, ¿no? Entonces, el Ujú. primero sobre cómo, digamos, una persona podría pensar en una niña como un objeto sexual y verla como si fuera adulta, ¿no? Entonces, ¿quieres comentamos sobre ese primer punto? Bien, pues lo primero es la imagen de mi percepción, lo que yo pienso de mí a través de de mi cerebro primitivo, ¿no? Y es cómo yo puedo observar al otro como una presa a través de su fragilidad y su invalidez. Invalidez en este caso, ¿cuál es? La infancia, su fragilidad de infante. No puede defenderse. Entonces tengo el poder sobre otro. La primacía del poder frente a un ser que no puede defenderse y que probablemente puede ser muy manipulable. Puedo amenazar con facilidad, con cosas, porque como te digo, el niño al ser una esponja y al ser muy temeroso de sus figuras de autoridad, él lo que hace es ser obediente, hacer caso. Entonces, digamos, en este caso, el ver y sexualizar a una niña, pues es más una cuestión, más allá de lo sexual, es mi poderío, el cómo yo puedo hacerle entender a esa niña que tiene que hacer lo que yo hago, ¿sí? Y allí también podemos mencionar que este sujeto probablemente pudo haber sido también presa de alguien más, no necesariamente desde lo sexual,
pero sí pudo haber sido presa de padres maltratadores, de maestros maltratadores, sentirse menos, sentimientos de inferioridad, y él quiere hacer lo que le hicieron. El segundo punto, pues, es el poder de convencimiento, de justificar que lo que está haciendo está bien, ¿no? Entonces, cuando él le decía a su pareja que estaba cuidando a la niña y a pesar de que ella sabía que la estaba violando, digamos que la logra convencer para que no diga nada. Bueno, también estamos hablando, más allá de yo convencer al otro, estamos hablando de una mujer también manipulable, ¿sí? O sea, era un sujeto dominante con dos personas manipulables y dóciles. Entonces, digamos, en el caso de ella es, pues bueno, como necesito también leerme bien el libro, pero por lo que tú cuentas, pienso que la señora lo hace en un acto de sumisión, de no romper el pacto de pronto con él. No sé cómo se sintiera ella, si amenazada o llegó en un punto también donde piensa que la chica o la niña puede generar el placer que ella no le da y la va a utilizar también como medio de instrumento para mantener su pareja, ¿sí? Y eso también creo que aquí en Colombia ha pasado en muchos casos. La mamá, la misma madre de la víctima se convierte en ese paso a permitir, ¿sí? Entonces prostituyen a sus propias hijas con tal de mantener su pareja. Imagínate la locura. Eso se ve todo el tiempo. Prostituyen a sus hijas, las venden por 3 pesos y las venden al peor postor, ¿sí? Que puede ser su mismo marido maltratador. Entonces, como saben que el marido se pone contento cuando prestan a sus hijas con fines sexuales, pues se quitan un peso de encima porque de pronto él no me pelea, ya no me pega, pues claro, ahí está la niña como intermediaria para yo tener ese colchoncito de estabilidad. Y el punto 3, pues habla sobre la doble personalidad, pues de ese monstruo, ¿no? Que se muestra a veces como el bueno y luego como el malo, ¿no? Ujú. Pienso que también lo hace en un instinto de conservación, de conservación con la presa, con la niña en este caso. Entonces, obviamente se da también desde el tipo, la tipificación del maltratador. Hay unos abusadores que disfrutan del sufrimiento, probablemente él no, probablemente él era una balanza, ¿no? Tengo que darle contentillo algunos días, portarme bien, tratarla bien, amistosamente, y pues en otras oportunidades únicamente voy directamente a la penetración o al maltrato, ¿ves? Entonces, conozco casos, me han llegado casos de fiscalía también, donde mi caso es entender al victimario, ¿no? O sea, es decir, de todos los casos que me llegan de fiscalía, hay unos que es entender la mente del violador. Entonces, dentro de sus confesiones y sus relatos, lo que hablan es, a mí me excita ver a una chica que está sufriendo, que yo la estoy ahorcando y se está asfixiando, y son niñas que tú ves los cuerpos y no son cuerpos sexualizados, no tiene nada que ver con un cuerpo de mujer. Son niñas, un cuerpo de niña como es. No es voluptuoso, es una niña. Entonces, lo que yo te digo, más allá del propio sexo, es mi necesidad de poder, de sentir que puedo dominar a alguien y que no voy a seguir siendo dominada. Pues nadie es perfecto, todos tenemos problemas, nuestros momentos oscuros, depresivos, tristes, todo eso contrario a lo que normalmente vemos en redes sociales, donde mostramos solo felicidad, viajes, sonrisas, el compartir con los demás, mostrando una vida envidiable. Son muy pocos los que deciden mostrar su momento, digamos que más vulnerable o mal, donde se sienten mal. Silenciamos nuestra tristeza como si fuera algo malo. Socialmente nos vendieron que si muestras tu tristeza puede ser precisamente vulnerable. Los demás no te pueden ver como un ser débil, no pueden ver que estás cayendo. Y pues este mes leí un post de tu proyecto, Cultivando Mentes, donde hiciste una publicación pues titulada Lo que nadie ve y pues que debo confesar que me encantó leerlo. Entonces, pues, si me lo permites, voy a tomarme el atrevimiento de leerlo. Me pareció muy Por bueno supuesto, pues por comentar. supuesto. Entonces, se titula Lo que nadie ve y dice así. Tengo que primero narrar un poco sobre la publicación, ¿no? Entonces, apareces tú con otras dos personas, a lo que parece como un cumpleaños, y pues parece una celebración, pues normal, ¿no? Hasta ahí. Entonces, esa es la fotografía que publicas.
Y pues ahora sí, lo que comenta sobre esta fotografía. Y dice, las dos primeras fotos aparentemente muestran situaciones cotidianas, como cumpleaños y un día corriente posando para una cámara. Sin embargo, les hablo de uno de los momentos más oscuros de mi vida, la noche negra del alma. Las otras fotos que ven las recuperé del archivo de las conversaciones del chat con mi familia durante 2 meses. Meses sumida en una profunda depresión y una ansiedad patológica que por poco me lleva a tomar decisiones abruptamente extremas. Hoy les muestro mi parte más humana, mi lado más frágil y sensible. ¿Por qué lo hago? Uno, porque como terapeuta me parece patética la idea de aparentar ser perfectos por el simple hecho de emplearme como psicóloga cuando tenemos una carga emocional diaria. Dos, porque pretendo visibilizar la máscara que esconden las redes sociales. Mírenme ahí, tan sonriente en las dos primeras fotos, y por dentro quería solo acabar con mi vida. Y tres, la más importante, porque se debe perder el estigma y el decir y el miedo a decir me siento mal. Carajo, es mucho más enfermo aparentar siempre estar felices y que no sea real. En mi experiencia siendo psicoterapeuta, me honra saber que las personas buscan ayuda, hablan, lloran y patalean porque ahí está en su ser expresándose y esa es la clave al autodescubrimiento y la compasión. En mi experiencia personal puedo concluir que tienes dos opciones: permitir que la mente y la química de tu cerebro te secuestren y te arrastren hacia el abismo, o la opción que yo elegí, que fue convivir cuerpo a cuerpo siendo amante de mis fantasmas, permitiéndome sentir todo el dolor del mundo y danzar con mis demonios. Yo, quien te aconsejo, quien te ayuda a comprender tu proceso, quien te guío y te oriento, pensé en suicidio muchos días. Pasaba de largas noches enteras, temblaba en la calle, caminaba entre multitudes asustada, no me alimentaba, lloraba casi todo el tiempo y dudé de mi cordura. Yo estoy aquí diciéndote que es posible, que no es nada fácil y tampoco inmediato, pero que vale la pena conocerse profundamente a través del caos. Esa es la publicación y vuelvo y reitero, o sea, me pareció buenísimo esa publicación que haces, también como lo descriptiva que eres y bueno, muestra una realidad y qué bueno que tú puedas, digamos que salir también de tu rol como psicóloga, pues Salir del porque closet. detrás de eso, pues eres humana, o sea, el hecho que tú tengas un título y demás y, o sea, no te quita la otra cara que eres humana, ¿no? Entonces me pareció muy valiente de tu Total. parte, lo felicito y pues quería comentar que me parece genial y pues que me gustaría Gracias. que pudieras compartir un poco de por qué decidiste hacerlo y sobre esta experiencia. Wow, bueno, te agradezco también por aprovechar este espacio y pues mencionar esa publicación que siento que ha sido la publicación de la vida, ¿me entiendes? O sea, siento que esa publicación me quitó un peso de encima, no porque quisiera ocultarlo antes, sino porque hace mucho tiempo, antes incluso de experimentar la ansiedad, siempre quise decir y manifestar que las personas que somos profesionales en salud mental, psicólogos y psiquiatras, mantenemos una imagen siempre muy pulcra en nuestras emociones, ¿no? Entonces, el estoy bien, nada pasa, todo lo puedo manejar, todo está bajo control, y es una mentira. Al igual que también los médicos se enferman, pues nosotros también. Y quiero contarte que aquí en el país hay una tasa altísima de psiquiatras y de psicólogos con problemas mentales, porque es que, o sea, tratar de otra persona que está en conflicto y hacerlo todos los días de tu vida e intentar mantenerte tú a salvo, pues fue pucha, es una cosa también, un reto diario. Entonces, bueno, también cuento, y vuelvo al primer concepto que te expliqué al inicio, el poder de la genética. Mi papá es una persona ansiosa, ¿no? Mi abuelo también era una persona ansiosa y tengo una tía con trastorno bipolar. Siempre lo hice consciente. Sin embargo, al estar tan pendiente de cargar con el peso de mis pacientes, de su bienestar, me descuidé un poco. El año pasado me descuidé un poco mi salud mental, no fui a mis sesiones, bueno, mantenía en este rollo. Yo empecé a notar, sí, mi ansiedad desde antes de ese episodio, porque yo comía y pues como mantenía en mi corre-corre, yo notaba mucho, me miraba las manos que me temblaban. Yo tomaba, no sé, el café, el té, y enseguida las manos. Varias veces durante el día, el temblor en las manos, se me hacía un nudo en la garganta
como cuando uno quiere llorar, pero era permanente todo el día, como atorada. Y yo dije, bueno, puede ser ansiedad, pues yo siempre he practicado meditación, pero pues no tanto como ahora, siempre lo he hecho. Y bueno, ocurrió el detonante del cual te hablo. El detonante fue una ruptura emocional. Y bueno, me tomó esa ansiedad, pero de una forma, como lo expreso ahí, de una forma patológica. Y más, pues tú entenderás que yo, sabiendo todo lo que sé en mis conocimientos como psicoterapeuta, pues me empecé a hacer el video, un rollo tremendo en mi mente, analizando cada conducta. Entonces, me está pasando esto, es porque tengo tal. Empecé a relacionar todo, estaba en una locura que tú no te imaginas, perdí el control de mi ser y entendí que realmente en esos momentos tenía que dejar de ser psicóloga, entregarme a la terapia. Y eso me lo dijo un colega. Tú estás sobreanalizándote. ¿Cómo vas a analizar tu propio caso? Tienes que verlo desde afuera como una humana corriente. Entrégate a la terapia. Entonces, empecé a tomar terapia, nunca tomé medicina psiquiátrica porque pues tengo mis valoraciones al respecto, que pienso que no las voy a tratar ahora, pero sí me dejé sanar, me entregué. Realmente mi terapia fue entregarme y soltarme a la vida y entender que no estaba escuchándome. El cuerpo y la mente siempre te van a dar señales, o sea, no significa que tras la ruptura me llegó la ansiedad, jamás. La ansiedad ya venía cultivándose, quién sabe hace cuántos años en mi vida, pero el detonante, ¡boom! Entonces pienso que esa publicación fue también un mensaje para mis pacientes, porque ellos siempre en consulta me dicen, ven, pero ¿cómo haces? Yo te veo tan tranquila, también siempre me lo han dicho, pero no saben que detrás de eso fue, pucha, ha habido una terapia constante y todos los días yo hablarme y decirme, bueno, tú eres capaz, tú lo puedes hacer. Lo más sano del mundo es tener un diálogo contigo mismo, porque tú siempre estás pendiente del diálogo externo, de lo que pueden opinar los demás de ti. Bueno, ¿y tú qué te hablas a ti? ¿Cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando bonito? ¿Te estás dando palo todos los días? Entonces pienso que también ese diálogo interno me ayudó un montón a entender lo que me estaba sucediendo. Y pues de paso, la ganancia de todo esto que me pasó fue entender la ansiedad a profundidad. La ansiedad la conozco de pies a cabeza y también me dio la oportunidad de generar nuevos recursos para mis terapias con mis pacientes. Buenísimo, y lo que te digo, o sea, de verdad que lo aplaudo. Como profesional también dejas ver tu lado humano y creo que eso también se convierte en algo, digamos, mucho más cercano para tus pacientes, donde también entienden que más allá también de una persona que conoce, digamos, de muchísimos temas, pues también también pasas por lo que ellos pasan, ¿no? Entonces, creo que generas un lazo más cercano con tus pacientes. Entonces, muy, muy, muy chévere y gracias por compartir también un poco de eso aquí. Gracias a ti, gracias. Bueno, pues ya llegamos a ya la parte final de este episodio. Pues quiero aprovechar este espacio para que las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de conocerte y demás, pues puedan ir a navegar tus redes sociales. Así que aquí te dejo este espacio para que tú puedas compartir dónde te pueden conocer. En Instagram aparezco como @raya el piso cultivando mentes. Ahí es donde posteo gran parte de mi contenido a nivel psicoterapéutico, de meditación, de algunas posturas de yoga también, o sea, herramientas que les puedan servir dependiendo de la situación por la cual estén ustedes atravesando. Y también saco cada mes, cada 2 meses, la historia y el análisis a través de la psicoterapia sobre algunos criminales en la historia, criminales en Colombia y psicópatas a nivel internacional, a quienes les gusten todas las historias de crimen, también allí son analizadas. Invitados para que vayan pues, a esta red social. También sé que generas el espacio de preguntas y pues que también funciona súper chévere. Yo los he estado siguiendo pues y me parece súper bacanísimo el canal que tienes. Entonces, y además que sí siento que tienes una gran acogida, entonces me parece súper chévere. Gracias. Bueno, hoy hablamos específicamente de 2 libros, bueno, 3 libros exactamente, que quiero recomendarlos antes de terminar el episodio. El principal y el que hablamos en el día de hoy fue Diario de un incesto, su autor es anónimo. Este libro
Los que estén interesados y hayan escuchado el episodio y quizás quieran adquirirlo, me pueden escribir por interno y yo se los comparto con muchísimo gusto en PDF y lo puedan leer. Muy, muy recomendado, como se pudieron dar cuenta aquí, nos dio para una conversación en el podcast. El segundo libro es El monstruo pentápodo de Liliana Bloom, que también está súper bueno, súper recomendado. Y creo que también hablé sobre Dejad que los niños vengan a mí. El autor es colombiano, si mal no lo recuerdo, Juan Pablo Barrientos. Entonces, ahí están los 3 libros de los que hablamos hoy. Entonces, pues para que vayan y ojalá los puedan leer y si nos dejan sus comentarios en Rugidos Mentales, súper chévere. Entonces, pues Lorena, ha sido de verdad un gusto de nuevo tenerte de vuelta aquí por Rugidos Mentales. Gracias por compartir un poco desde tu profesión, desde tu ser humano y también entrar conmigo en profundidad en estos temas que tocamos hoy. Mil gracias. A ti, Omar, realmente yo siempre tomo con mucha alegría pues que tú me hables porque sé que este es un espacio que todas las personas deberían conocer. Realmente tratas temas muy importantes. Yo soy muy feliz también al saber que la comunidad y que el público en Colombia pues cada vez más están interesados en este tipo de conocimientos. Yo te felicito por estos episodios que tú haces porque el conocimiento es inmenso, no te imaginas. Entonces, nada, agradecida y esperando que nuevamente vuelvas a convocarme. Claro que sí, seguramente así va a ser. Nos veremos seguramente en una tercera oportunidad. Vale, muchas gracias. A ti, Lorena, mil gracias y gracias a ustedes por de nuevo escuchar un nuevo episodio de Rugidos Mentales. Un abrazo para ti, Lorena. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a darse una vuelta por www.rugidosmentales.com. Allí encontrarán artículos, ideas e inspiración. Los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios. Y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad.